Bienvenidos al canal de Comunidad Familias Púrpuras. Y en la segunda parte del día de hoy vamos a tener a la señora Natividad de AMC, quien nos hablará sobre los retos de la epilepsia en los planteles educativos. Entonces continuaremos ahora con la señora Natividad. Yo te presento para que te conozcan. Natividad López, ella es enfermera especialista en salud mental. Actualmente es la presidenta de la Asociación Nacional e Internacional de Enfermería Escolar de AMC en España. Entonces, uno de los países invitados. Anteriormente estábamos con los doctores de Argentina, de Cines, y en este momento la señora Natividad de AMC. Muchas gracias a la organización por la invitación. La verdad es que llevamos un mes de febrero y marzo y el próximo de abril que está habiendo bastantes actividades sobre la epilepsia. Yo, ante todo, soy enfermera escolar. Llevo 41 años en un colegio en España, en Madrid, en un colegio de educación especial. En España hay de educación especial y ordinarios, ¿no? Bien, donde en los ordinarios también puede haber niños con crisis epilépticas, pero que tienen capacidad cognitiva suficiente para poder seguir una escolaridad normalizada, arreglada. Bien. A lo largo de 41 años, porque el colegio donde yo trabajo tenemos niños complejos crónicos y con epilepsias refractarias, yo creo que he visto todo tipo de crisis, todas las que habéis nombrado los médicos anteriores y todos los tipos de síndromes, y además ahora mucho mejor diagnosticados, porque antes era epilepsia, gran mal, en fin, eran otro tipo de clasificaciones y he visto todas. Entonces, yo me voy a centrar en cómo abordamos las enfermeras en los colegios la crisis, antes, durante y después. Si vais poniendo la presentación es más fácil, más bonito, pero bueno, casi me la sé de memoria porque es un tema. De hecho, nuestra asociación fue el segundo protocolo que hizo. Primero hicimos el del asma porque es una enfermedad más prevalente en la infancia, ¿verdad? Y luego la epilepsia porque es una entidad, además, que todavía necesita mucha desmitificación y mucha educación para la salud en la comunidad educativa, porque cualquier persona, niños, profesores o otros profesionales de los colegios que vive una crisis, sobre todo por primera vez, pues se asustan y muchas veces no es ya lo que hay que hacer, sino también, como siempre ponemos en nuestros protocolos, qué es lo que no hay que hacer en determinadas situaciones urgentes, ¿no? Porque normalmente las crisis epilépticas asustan, se hacen mucho más largas de lo que son, parece que son mucho más largas, parece que van a pasar muchas cosas y realmente, vamos, yo no he visto ninguna que haya terminado mal. Ha podido terminar hospitalizado por ser ya un estatus epiléptico y no hemos podido controlar en el colegio y entonces sí que lo hemos derivado a un hospital y a lo mejor pues ha sido cambios de medicación o que tenía la medicación, los niveles de medicación muy bajos, etcétera. Si quieres, yo la voy contando porque la tengo aquí la presentación. De momento voy a ir contándola y cuando me digáis yo me paso ya la vuestra, ¿vale? Pues como os decía, tu hijo tiene crisis, tranquilo, en el colegio yo actúo. En España no en todos los colegios, evidentemente, hay enfermeras escolares, ya nos gustaría, igual que en todos vuestros países. Hay enfermeras, en Argentina hay enfermeras en colegios, casi todos privados, en Colombia, en Chile, en muchos países, e incluso hay asociaciones de enfermería escolar. Pues yo os iba a contar un cuento, porque es una de las herramientas que tenemos las enfermeras para impartir educación para la salud, ¿no? Que es un escenario idóneo a la escuela para poderlo llevar a cabo. Entonces, esto es mío. Sí, es que estaba viendo a ver si ya... ¿No podemos tener la presentación para que la vean los asistentes? Es que me da... Eliana, ¿no vamos a poder tener la presentación?
Estamos tratando de mirar porque como ya estamos mirando con Edna la manera de ponértela, pero si quieres continúa con el cuento que tú estás Hombre, era de más los bonito con el contando. pero Oh, bueno, ya lo intentamos, tranquila, ya estamos en eso. pues yo sigo. Entonces eres una vez, pues una niña, en este caso, que tenía epilepsia y entonces, junto con su familia, pues va al colegio y habla con la enfermera escolar, con la profesora y luego va a ver a todos sus amigos. Bien. Entonces, esta enfermera que está en el colegio, ante tanta preocupación, ¿no?, que había en el colegio, ante esta niña que tenía crisis, se preguntó, ¿yo puedo hacer algo? Y efectivamente, claro que puedo hacer y muchas cosas, ¿no? De momento, en la entrevista inicial, a ver, de momento, una entrevista inicial que se hace a la familia, donde vemos la historia de la enfermedad, si tiene informes médicos actualizados de los neurólogos infantiles, cómo son esas crisis. Es muy importante saber pues qué tipo de crisis son, si son parciales, si la frecuencia, qué momento del día le suele dar más, si tiene riesgos de caída, de caerse, en ese caso se le pondría casco, y el tratamiento habitual que tiene pautado, que normalmente lo toma en casa, pero también puede tomar alguna dosis en el colegio, y de rescate en caso de crisis. Luego, la situación familiar, esos miedos, esa expectativa que tienen muchas veces las familias al dejar los niños en el colegio y ya no están bajo su control, ¿verdad? Y ese nivel de conocimiento de la enfermedad. Normalmente, los padres que tienen niños con enfermedades crónicas tienen bastante conocimiento de la enfermedad y yo siempre digo que hay que hacerles mucho caso en esas orientaciones iniciales que nos dan. Luego los niños van cambiando, todos vamos cambiando y les vamos conociendo, pero esa información primera de la familia nos es muy, muy importante. Bien. Les hacemos un acompañamiento, sobre todo viendo qué necesitan. Ellos necesitan, los padres estamos hablando, ¿verdad? Necesitan esa seguridad. Saber que en el colegio tenemos protocolos de actuación. Una seguridad ambiental, es decir, dónde se va a sentar, cuando va de excursiones, cuando hace educación física, qué tipo de educación, de deporte. Seguimiento del proceso de socialización y de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que estar muy en contacto con los profes, porque ellos son los que están todo el rato con los niños y nos van a ir diciendo determinadas cosas que simplemente puede ser porque les acaban de aumentar la medicación. Entonces hay que tener una serie de cosas, ¿verdad?, de cuidados. Búsqueda de recursos de apoyo, como pueden ser las asociaciones, para que esos padres, que a lo mejor los niños son muy pequeñitos, pues tengan un apoyo de las asociaciones que llevan mucho tiempo ya luchando por ciertos derechos, por ciertas cosas y les puedan orientar. Y cómo administrar esa medicación de rescate, es importante. Bien. Es una pena que no lo podamos ver, pero bueno, ya yo no tengo ningún inconveniente que se comparta esta presentación. Les pasamos este cuestionario donde vamos a recoger los datos personales, los datos, la información sobre las crisis que os decía. Todo esto es una ficha bastante completa que tenemos las enfermeras, igual que tenemos otras partes de la historia de la enfermería. Por lo tanto, a continuación se va a ver la enfermera a la profe. Y a la profe también tiene sus dudas y sus miedos, y yo lo entiendo. Los profesores están en el cole para dar clase. Entonces, cuando hay una enfermera, pues esa duda y ese miedo se lo puede reducir, ¿verdad? Entonces le explica qué es la epilepsia, cómo suelen ser las crisis de esa niña, cómo hay que actuar ante una crisis inicialmente, porque claro, los colegios son grandes y las enfermeras no están una en cada clase, ¿verdad? Si es necesario conocer cómo se administra esa medicación de rescate y sobre todo desmontar mitos y creencias, porque los profes piensan pues que se pueden morir, pues que no sé qué, que dependiendo del tipo de crisis pues se asustan bastante. ¿Y qué deben de tener en cuenta? Pues hay que detectar posibles crisis sutiles o ausencias, porque a lo mejor piensan que es que el niño está distraído y no se entera, a lo mejor está teniendo en ese momento una ausencia. Si hay ciertas dificultades de aprendizaje, ¿por qué puede ser? Y cómo se puede, de otra manera, pues
Aquí hay, por ejemplo, en España profesores de apoyo, si es necesario, en otros momentos es dejar más tiempo en el examen o lo que sea, ¿verdad? A veces tienen dificultades en la socialización y tendemos los tutores también a sobreproteger a los niños, cosa que no les favorecemos en absoluto. Bien. Y a continuación esta enfermera se fue a ver a la niña. Y entonces le dijo, venga, vamos a hablar un poquito sobre lo que tú sabes de lo que te pasa. Sobre los cuidados de la crisis y postcrisis. Hay que promover el autocuidado. Si ella, por ejemplo, la niña nota, porque hay niños que tienen síntomas, nota que le va a dar la crisis, pues puede sentarse y evitar la caída, por ejemplo, porque hay algunos que lo tienen muy claro. Y luego hay que fomentar la inclusión escolar, que ningún niño por esto se sienta marginado. En la siguiente diapositiva se ven una serie de cuentos y de recursos que tenemos muy sencillitos y que están en muchas web, como es el cuento de Piletto, Daniel en el parque misterioso, El bosque de las tormentas, Conocer la epilepsia nos hace iguales, Mantén la calma, La epilepsia en el cole. Y esto nos vamos apoyando en ello. Porque luego, con la niña, la enfermera se va a ver a sus compañeros. A los compañeros es la misma niña que tiene las crisis la que le va a explicar a sus compañeros qué es lo que la pasa, qué es lo que siente y sobre todo cómo la pueden ayudar sus compañeros. Por ejemplo, si están en el recreo y en ese momento no hay una profesora cerca, pues ¿qué tienen que hacer? Unos, dejarla tranquila, estar con ella siempre y otros tendrán que ir a avisar a la profesora o al profesor. Y si enseñamos a los niños a aceptar esta diversidad como algo normal, no sería tan necesario hablar de inclusión, ¿verdad? Sino de convivencia. Y esto es muy importante, es una cosa que en las charlas de formación que tenemos en el colegio siempre a principio de curso, ¿qué es lo que tenemos que hacer durante la crisis? Y he puesto aquí un reloj porque es muy importante que una persona simplemente esté mirando el reloj. Porque cuando te dicen, uy, ha tenido una crisis larguísima, por lo menos de 5 minutos. Probablemente no haya sido ni 1 minuto, pero realmente se hace muy largo. Por supuesto, no meter absolutamente nada en la boca. A día de hoy se siguen viendo documentales, películas, donde siguen hablando de meter cosas en la boca. Lo primero es que no da tiempo y lo segundo, si logras meter algo, te pega un bocado porque normalmente suele ser el dedo antes que cualquier otra cosa que te puede romper el dedo, pero vamos, es que no se va a tragar la lengua, no va a pasar absolutamente nada. Si se puede, dependiendo del tipo de crisis, se debe poner de lado, en decúbito lateral, se debe poner de lado, pero nunca sujetando y forzando. Yo, como digo, muchas veces hay que dejar que la crisis se produzca, porque son tan fuertes a veces que si sujetamos puede haber fracturas, porque suelen tener también bastante osteoporosis y sobre todo los que no caminan. Y luego, pues, todo esto explicado a sus compañeros son los primeros, no solamente en el caso de las crisis, sino también en hipoglucemias, en niños alérgicos. Es impresionante la colaboración y la integración e inclusión de los propios compañeros de clase, ¿no? Lo bien que lo explican. ¿Cuándo debemos derivar todos estos cuidados que he dicho? Los podemos hacer en el colegio, incluso como vamos a ver ahora también administrar tanto el Estesoliz como el Bucolan o el Bucolan, ¿no? Pero, ¿cuándo se debe hacer una derivación al hospital? ¿Cuándo ya en el colegio vemos que hay que trasladarla al hospital? Pues un alumno que debuta con una primera crisis de causa desconocida. Un alumno que bien no le teníamos fichado, entre comillas, o que la familia nos había ocultado que tenía crisis. Pero claro, para nosotros es una primera crisis, hay que derivarla al hospital. Todavía hay familias que nos ocultan las crisis, las mínimas, pero todavía hay familias que lo hacen. Un alumno que ya lo tenemos diagnosticado de epilepsia, pero de repente tiene una crisis muy superior a la habitual. Si normalmente tiene crisis de 30 segundos, 20 a 30 segundos, y tiene 4 o 5 minutos y eso no recupera
ya probablemente le hayamos puesto el tratamiento que tenemos pautado por el médico especialista, pero si sigue teniendo la crisis ya estamos entrando en estatus y hay que derivarle al hospital. Cuando también la crisis habitualmente pues era a lo mejor parcial, se hace generalizada y de mucha duración. Cuando se produce un cambio en ese patrón del desarrollo de la crisis que implica un agravamiento. Por ejemplo, un chaval que ya llevaba 2 años, por ejemplo, sin tener una crisis y prácticamente incluso le estaban reduciendo medicación y de repente tiene una crisis bastante fuerte. También deberíamos llevarle a su hospital de referencia. Y, por ejemplo, también tendríamos que derivar al hospital cuando hay un traumatismo, por ejemplo, si el niño al tener la crisis cae, tiene un traumatismo craneoencefálico, dificultad respiratoria, signos de focalidad neurológica o cualquier otra complicación que requiera atención médica urgente. Bien, en el protocolo que hicimos también un decálogo ante una crisis epiléptica en los centros educativos que no hay enfermera escolar, es decir, que están los profes y los niños, ¿vale? Ante todo, mantener la calma. No es fácil, pero sí muy importante. Sin separarse de la persona que sufre la crisis, hay que avisar a otro adulto. Si los niños ya son mayorcitos, ellos mismos pueden ir a avisar, ¿no? Que se encargue del resto de la clase y gestione el contacto con la familia y el aviso a las urgencias. En España hay un teléfono que es el 112, me imagino que en cada país habrá uno. Hay que medir siempre la duración de la crisis con un reloj. No inmovilizar a la persona y no introducir nada en la boca, o sea, no sujetar a la persona. Proteger la cabeza, si tenemos algo blando, un tipo almohada o una parca de estas, un abrigo, ponérselo debajo. Aflojar la ropa, retirar las cosas que pueda haber alrededor, depende de donde haya sido que le pueda lesionar. Si dura más de 5 minutos de reloj, siempre hay que llamar a los servicios de urgencia y seguir sus indicaciones. Mantener el contacto verbal con el afectado, transmitiendo calma, sobre todo cuando ya ha pasado la crisis, está en ese momento postconfusional, transmitiendo calma porque él no sabe lo que ha pasado. Una vez finalizada esta crisis, colocar de lado, facilitando su descanso y explicarle lo sucedido. Y, por último, es conveniente reunir a todos los alumnos que han presenciado la crisis y aportarle la información necesaria. Lo lógico es explicárselo antes, cuando el alumno se incorpora a clase y que los compañeros no se peguen el gran susto, sino simplemente saben que cuando le pasa esto, pues lo que tenemos que hacer, retirar las cosas, que no se haga daño, etcétera, etcétera. Bien, como conclusiones, la identificación del tipo de crisis es un instrumento importante para ofrecer el tratamiento más adecuado. Hace años, ya os digo que yo llevo muchos, realmente estaban todas las crisis epilépticas metidas en un gran cajón desastre, ¿no? Como mucho, el origen podía ser una causa hiposisquémica y había poco más, ¿no? Luego ya se fue sabiendo más síndromes y el otro día que estuve en una charla muy interesante también, pues la verdad es que el poder definir ya, por ejemplo, que es un Dravet, como han dicho antes muy bien los médicos que han hablado, los médicos argentinos, sabes que hay determinados medicamentos que les pueden ir muy mal y sabes que tienes que tener determinadas precauciones, por ejemplo, si tienen fiebre. Entonces, eso pues da bastante tranquilidad. La recogida exhaustiva de información antes, durante y en el periodo posterior a la aparición a la crisis. Entonces, esto va a aportar datos importantes para realizar el seguimiento por parte del especialista. En esta ficha que os he explicado antes, nosotros vamos recogiendo todos esos datos. Muchas veces, si todos los días a las 12 de la mañana le está dando una crisis, la causa más probable es que ahí no está llegando la medicación. A veces están poniendo el ácido valproico cada 12 horas, entonces no le cubre. Ha sido tan fácil como volvérselo a poner cada 8 horas en algunos casos concretos y se han quitado las crisis. En otros casos los niños crecen y las medicaciones también hay que subirlas. Entonces es importante que cuando están en un colegio y hay una enfermera le den siempre esa información al neurólogo aparte de la que va a aportar la familia. El centro tiene que tener un plan de actuación siempre ante una crisis epiléptica y ante otras muchas urgencias que hay, pero ahora estamos hablando de crisis, y siempre hay que acompañar a los alumnos, mantener la calma y administrar la medicación de urgencia, siempre que cuenten con prescripción médica y la autorización de la familia. Bien, y ya por último, en estos anexos
que también están en el protocolo, es cómo administrar el diazepam solución rectal, que es bastante incómodo por el niño y porque además requiere que te vayas por lo menos a un baño y que no lo hagas en público, ¿verdad? Porque hay que tener en cuenta las edades y todas estas cosas. Es mucho más cómodo el Bucolan, que se puede administrar con una jeringuilla por la boca, pero bueno, también hay dosis para niños más pequeños, medianos y tal, y estamos intentando que, si es posible, que yo es una pregunta que voy a hacer luego a los neurólogos, que sé que es mucho más caro, caduca antes y también es un tema, ¿no? Pero bueno, habría que tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí también está el registro de las crisis epilépticas en la escuela y poco más. Iba a decir, encantada de compartir la presentación si quieren las organizadoras y a vuestra disposición si tenéis alguna pregunta. Gracias. Si te gustan nuestras charlas, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones, déjalas en los comentarios y activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.